Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas junto a sus familias. El día de hoy les traigo la cápsula explicativa de la entrega número 8, que está basada en el texto del hombre que contaba historias de Oscar Wilde. Para comenzar, les voy a contar un poco el objetivo de la actividad del material de esta semana. El objetivo es leer y comprender el cuento del hombre que contaba historias de Oscar Wilde, y además profundizar la comprensión de esta narración, extrayendo información, secuenciando los hechos del relato, describiendo los personajes, el ambiente, y además emitiendo una opinión sobre lo que hemos leído. Este material se divide en 7 actividades principales. La primera es la activación de conocimientos previos, luego pasamos a una actividad ligada a aprender las características esenciales del texto narrativo. Luego vamos a leer activamente el texto que les mencioné anteriormente, vamos a trabajar un poco de vocabulario, comprensión, vamos a reflexionar sobre lo aprendido en este material y finalmente nos vamos a autoevaluar. La actividad de activación de conocimientos previos vamos a trabajar en base a una pregunta. Dice así: el cuento que leerás a continuación se llama El hombre que contaba historias. ¿De qué crees que se tratará esta historia? La idea es que nosotros podamos imaginar de qué creemos que se tratará esta historia mediante el título que nos entrega. Luego de esto, antes de iniciar propiamente tal la lectura de este texto, tenemos que conocer un poco algunas características importantes de los textos narrativos. Los cuentos, por ejemplo, son narraciones literarias breves que narran historias ficticias, es decir, historias que están inventadas y suelen suceder en un espacio y tiempo determinado, y en ellos aparecen distintos personajes. Los personajes son entes ficticios que realizan las acciones dentro del relato. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia, donde se desarrolla el conflicto. Y finalmente la estructura de este texto narrativo consta de 3 partes. Tenemos el inicio, donde está la situación inicial del texto, donde se presentan los personajes, el ambiente y además se presenta el conflicto a lo cual los personajes se enfrentan. En el desarrollo, este conflicto se va, como bien se explica, desarrollando mediante diferentes acciones o hechos que van realizando los personajes. Y finalmente, en el desenlace, este conflicto tiene una solución que puede ser positiva o negativa para las personas. Luego de conocer los elementos principales del texto narrativo, vamos a pasar a la actividad ya propia de lectura, en la cual vamos a leer el texto El hombre que contaba historias, que aparece en la página número 2 y 13 del libro de lenguaje. Es un texto breve, no se extiende más de una página y media, 2 páginas. Mientras vayamos leyendo este texto, vamos a ir trabajando en conjunto vocabulario contextual. Para eso vamos a ir destacando algunos conceptos, por lo menos 3. Vamos a trabajar de conocer su significado mediante la tabla que les presento a continuación. Vamos a escoger 3 palabras de las cuales no conozcamos su significado. Vamos a investigar en el diccionario el significado de cada una de estas palabras. Y finalmente vamos a crear una oración. Vamos a aplicar lo aprendido de estos conceptos mediante la escritura de una oración. Luego de trabajar el vocabulario, que se trabaja paralelo a la lectura, vamos a trabajar la profundización, o sea, ¿cuánto comprendimos del texto que leímos? En base a estas preguntas que aparecen a continuación. Por ejemplo, ¿cómo era el hombre que contaba historias? Y que me den 2 adjetivos que lo caracterizaban y justificar con acción de la historia. Por ejemplo, era generoso, ¿por qué? Y me cuentan una acción, porque le regalaba cosas o ayudaba a los más pobres. Entonces, era generoso. Por ejemplo, ¿qué hacía el hombre al principio del cuento? ¿Qué le pedía a los trabajadores? ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? ¿Qué pasó al final cuando el hombre regresó? Y finalmente vamos a completar esta tabla donde vamos a presentar las acciones que ocurrieron en el inicio, el desarrollo y el desenlace, y finalmente el lugar donde cada una de estas acciones se desarrolló. Finalmente vamos a reflexionar un poco en base a la pregunta: ¿dónde crees tú que se sacaba el hombre las historias que contaba? ¿Por qué aprendimos sobre el texto? ¿Qué aprendimos del texto narrativo y de sus características? Y vamos a terminar completando la pauta de autoevaluación que completamos siempre. Agradezco que hayan podido ver esta cápsula y espero que les haya sido de ayuda para completar su material.